Bienvenidos a esta clase. Vamos a destinarla a poder desarrollar el modelo multivariado, el modelo de regresión lineal multivariado o el modelo lineal clásico con regresión multivariada. Inicialmente partimos de una regresión poblacional, de una función de regresión poblacional. Tenemos entonces que y es igual a beta 1 poblacional más beta 2 por x2i más beta 3 por x3i, y podemos tener muchas más todavía regresoras. Por ejemplo, un beta 4 x4i, un beta 5 x5i, hasta k regresoras en nuestro modelo y por lo tanto k parámetros poblacionales. Tendríamos más beta k por xki, ¿no? Donde k representa el número de regresoras en nuestro modelo, ¿sí? Más el término de perturbación. Entonces tenemos que i va desde 1 hasta n, por lo tanto podemos, fíjense, desarrollar la función de regresión poblacional para cada una de las observaciones. Tendríamos para la observación número 1 que y1 es igual a beta 1 más beta 2 por x2, dice i, por lo tanto x2, 1, más beta 3 por x3, dice i, x3, 1, ¿sí? Más beta k por xk1, ¿sí? Porque aquí tenemos que reemplazar i, más u1. Hacemos lo mismo para la observación 2. y2 es igual a beta 1 más beta 2 por x2, 2, más beta 3 por x3, 2, más beta, etcétera, más beta k por xk2, más el término de perturbación 2. Para la observación 3 tendríamos y3 igual a beta 1 más beta 2 x2, 3, más beta 3 x3, 3, más beta, etcétera, más beta k xk3 más u3. ¿Sí? Si seguimos con el proceso, tendríamos para la observación 4 y4 igual a beta 1 más beta 2 x2, 4, más beta 3 x3, 4, más, etcétera, beta k xk4 más u4. Y si seguimos así hasta n, que debe ir nuestro número de observaciones, tendríamos yn igual a beta 1 más beta 2, perdón, aquí hay un error, más beta 2 por x2n, más beta 3 por x3n, más etcétera, más beta k por xkn más un. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es expresar esto en términos matriciales. Fíjense que poniendo todo esto en una matriz tendríamos un vector n por 1, un vector columna en este caso, de la variable endógena para cada observación, desde y1 hasta yn, sería de orden, es una matriz de orden n por 1, donde n representa el número de filas y 1 representa el número de columnas. ¿Sí? Tenemos acá la matriz de regresoras del modelo. En este caso tendríamos, no se olviden que aquí tenemos siempre a la constante, ¿no? Entonces fíjense que en todas las ecuaciones aquí hay la constante beta 1, beta 1, beta 1, beta 1, beta 1. Entonces, como tener aquí, este beta 1 siempre multiplicó por 1, por 1, por 1, por 1 y por 1. Por lo tanto, en este caso, fíjense que x1i, porque aquí empezamos con x2i, x3i, entonces x1i es un vector de unos, ¿sí? O sea, sí existe la variable x1i, pero es una variable en el modelo que es constante, o sea, puro unos en este caso. Por lo tanto, fíjense acá en la matriz de las variables exógenas del modelo, lo primero que ponemos es ese vector de unos, ¿no? 1, 1, 1, 1, ¿sí? Luego tenemos a continuación x21, x22, x23, x2n, x31, x32, x33, x3n, x41, x42, x43, x4n, hasta xk1, xk2, xk3, xkn. Esta matriz de variables exógenas del modelo llega a ser una matriz de orden n por k. ¿Sí? Eso es muy fácil darse cuenta cuando ustedes revisan estas ecuaciones de acá, ¿no? Claramente lo que estamos haciendo es poner este vector de unos que tenemos acá, ¿sí? Este vector, si quieren, de las x2 desde 1 hasta n, de las x3 desde 1 hasta n, y así hasta las desde la x1 hasta la xkn, ¿sí? Entonces claramente ya tenemos esa expresión, ¿sí? Esta
sería una matriz de orden n por k. Tenemos entonces aquí al lado otra matriz que sería un vector columna de las de los parámetros poblacionales desde beta 1 hasta beta k, ¿sí? Sería una matriz de orden k por 1 y finalmente más un vector columna del término de perturbación que va desde U1 hasta UN, es una matriz de orden n por 1. Repito que primero se lee el número de filas y luego el número de columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que expresado en su forma matricial, cuando tenemos más de una variable regresora del modelo fuera de la constante, en un modelo multivariado podrían ser 2 regresoras fuera de la constante, 3, 4, 5, etcétera, k regresoras en el modelo. Tenemos que trabajar en una forma matricial. Claramente lo que tienen acá, entonces, es una matriz. Fíjense que la puse con una barrita aquí abajo para que se den cuenta que es una matriz. Tienen la matriz, el vector y, en este caso, de orden n por 1, es igual a una matriz X. Fíjense cómo representé la matriz X, ¿sí? Matriz X de orden n por k, por la matriz, por el vector, en este caso, columna de los parámetros poblacionales. Le puse una beta para un poco diferenciada a las betas que he manejado anteriormente para que sepan que es una matriz. Sería un vector columna de orden k por 1, más, fíjense, le puse una colita acá a esta U para que sepan que es un vector, en este caso columna del término de perturbación de orden n por 1. ¿Sí? Por lo tanto, llegamos a la conclusión que en términos matriciales pues tendríamos esta expresión, ¿sí? De un modelo multivariado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se olviden ustedes que no observamos el término de perturbación, que es este de acá, ¿sí? Y tampoco pues observamos los parámetros poblacionales. Lo que tenemos que hacer es estimar los parámetros poblacionales a partir de una muestra de tamaño finito. Y por lo tanto, pues en vez de trabajar con un vector de parámetros poblacionales, terminamos trabajando, fíjense, con un vector de estimadores de sus parámetros poblacionales. Y también, como no observamos el término de perturbación, pues también tenemos que trabajar con un estimador de ese término de perturbación, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que poniendo los estimadores de los parámetros poblacionales en una columna y los estimadores del término de perturbación, que serían los residuos, en una columna, pues llegaríamos a esta expresión, que sería la expresión ya cuando se trabaja con una muestra en términos matriciales, ¿no? Tendríamos un vector columna y de orden n por 1, que es igual a un vector de variables exógenas del modelo de orden n por k, por un vector columna de los beta gorro, que en este caso es lo que estamos queriendo estimar. O sea, queremos encontrar estos estimadores para aproximarnos a lo que son los parámetros poblacionales. Entonces, tenemos acá un beta gorro de orden k por 1, más un vector columna de los estimadores del término de perturbación, que llegarían a ser los residuos de orden n por 1, ¿sí? En este caso no olvidemos que y gorro, que sería un vector, bueno, no es un vector, perdón, que llegaría a ser la parte estimada del modelo, es igual a una matriz X, que sería de orden n por k, por un vector de estimadores beta gorros de orden k por 1, ¿sí? Así que tenemos esta expresión. Entonces, lo que estoy queriendo decirles es que llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que el vector columna donde están las y's, las variables, la variable endógena para cada observación de orden n por 1, es igual a esta matriz y gorro de orden n por 1, más la matriz o el vector columna, en este caso, de los residuos, que serían los u gorros por n de orden n por 1, ¿sí? Si despejamos el vector, en este caso el vector de los residuos de orden n por 1, va a ser igual a la matriz o el vector columna y de orden n por 1 menos la matriz y gorro de orden n por 1, ¿sí? Que va a ser igual a y. Fíjense, voy a reemplazar. Tendremos aquí la matriz y de orden n por 1, menos reemplazamos el y gorro, que sería la matriz x de orden n por k, por el vector de parámetros que van a ser estimados de los beta gorros de orden k por 1.
Ok, vamos bien entonces hasta aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Entonces, no olvidemos que y es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro por x2i más beta 3 gorro por x3i más beta 4 gorro por x4i y así hasta, bueno, aquí lo que podríamos hacer todavía es poner un beta k gorro, ¿sí? Beta k gorro por xki más el término de perturbación. Más el término de perturbación, que en realidad no es el término, es el residuo, ¿no? O el estimador, si quieren, del término de perturbación. ¿Sí? Entonces vamos adelante. ¿Sí? Lo que tenemos ahorita es esto. Entonces yo voy a despejar los residuos, que son los UI gorros, que va a ser igual a YI menos beta 1 gorro, menos beta 2 gorro X2I, menos beta 3 gorro X3I, menos beta 4 gorro X4I, menos, etcétera, beta K gorro XKI. ¿Sí? Voy a elevar ahora ambos miembros al cuadrado. Entonces voy a tener aquí los UI gorro, que va a ser igual a todo esto que tenemos acá, elevado al cuadrado. Y aplicamos sumatoria a ambos lados. Si aplicamos sumatoria, tendré la sumatoria de los cuadrados de los residuos, que es igual a la sumatoria del cuadrado de todo lo que se encuentra acá. ¿Sí? Muy bien, procedemos como siempre para un proceso de minimización para alcanzar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que vamos a hacer es derivar la suma de los cuadrados de los residuos con respecto a beta 1 gorro, como ven acá. ¿Sí? Voy a tener entonces 2 por la sumatoria de todo esto que tenemos acá, por menos 1 igual a 0, porque estamos buscando minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Hago lo mismo con la derivada de la sumatoria de los cuadrados de UI con respecto a beta 2 gorro. Voy a tener entonces 2 por la sumatoria de todo esto que tenemos acá, por menos 2i igual a 0, ¿no? Y pues seguimos con el proceso en la derivación. Tendremos acá entonces la derivada de los cuadrados de los residuos con respecto a beta 3. Va a ser 2 por la sumatoria de todo lo que tenemos acá por menos x3i igual a 0. Y así podríamos continuar, ¿no? Con la derivada con respecto a beta 4 gorro, a beta 5 gorro, hasta llegar a beta k gorro, ¿sí? Que en este caso tendríamos que esta derivada es igual a 2 por la sumatoria de todo lo que tenemos acá, ¿sí? Menos xki igual a 0. Entonces, siendo algo de álgebra, nos queda en la primera derivada que teníamos con respecto a beta 1 gorro, nos queda que la sumatoria de todo esto es igual a 0. En la derivada con respecto a beta 2 nos queda que la sumatoria de todo esto es igual por x2i es igual a 0, que la sumatoria de todo esto en el caso de esta derivada, si quieren ver acá, ¿sí? La sumatoria de todo lo que está acá, ¿sí? Por x3i igual a 0. Y finalmente, hasta la derivada con respecto a beta k, ¿sí? Gorro, tendríamos la sumatoria de todo esto por xki igual a 0. A todo esto le llamamos ecuaciones normales. Si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos con un modelo de regresión simple, solamente teníamos dos ecuaciones normales. Acá vamos a tener en realidad k ecuaciones normales, ¿no? Porque vamos a derivar con respecto a cada uno de los parámetros poblacionales del modelo, que llegan hasta acá, que es el número de regresoras que hay en el modelo. Por lo tanto, tendremos k ecuaciones normales, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajamos con un modelito que tenga solamente hasta, por ejemplo, acá, ¿sí? Piensen en algo así, en una y igual a beta 1 gorro, más beta 2 gorro x2i, más beta 3 gorro x3i, más el término de perturbación, ustedes pueden seguir trabajando con sumatorios. Es lo que hace justamente el libro de Dougherty en el capítulo número 5 que ustedes tienen en el número 4 que ustedes tienen en el libro de Dougherty. Entonces trabaja con puras sumatorias, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Es mejor siempre trabajar con matrices, porque es que una regresión uno no siempre pues trabaja solamente con dos regresoras en el modelo fuera de la constante. Pónganse a pensar solamente en un tema de un modelo de crecimiento económico. O
sea, además de que pones a la inflación, pones a las reservas internacionales, tipos de cambio, tasas de interés, fíjense que ahí ya son 4 variables regresoras exógenas en el modelo que tendríamos. Por lo tanto, limitarnos a un modelo donde únicamente exista 2 regresoras además de la constante, se puede trabajar con sumatorias, pero sería algo bastante limitado, especialmente, esto también va para los financieros, ¿no? Que trabajan con muchas variables explicativas en los modelos. Por lo tanto, claro, el libro de Dougherty en el capítulo 4, que ustedes lo pueden revisar, trabaja con sumatorias, incluso el modelo multivariado. Pero llama mucho la atención en el libro que se limita solamente hasta 3 regresoras, incluida la constante. Por ahí pueden trabajar todavía con sumatorias, es bastante manejable. Pero cuando tienen más de estas 3 regresoras más la constante, en el modelo lo que tienen que hacer es trabajar con álgebra matricial. Es por eso que lo que yo estoy haciendo acá es presentarles todo el modelo, suponiendo que va a haber más de 3 regresoras más la constante en el modelo, ¿no? Por lo tanto, es mejor siempre pues estar preparados en la parte de álgebra matricial para enfrentar este tipo de modelos, ¿no? Porque en realidad, normalmente los modelos tienen más de 3 variables, incluye la regresora, ¿no? Por lo tanto, es mejor trabajar con matrices. Entonces, vámonos a la notación matricial, ¿no? Si ustedes vuelven un poquito acá, fíjense que yo he estado trabajando aquí con las ecuaciones normales, claro, y a partir de aquí uno puede, con estas sumatorias, pues, hacer un sistema de ecuaciones y obtener el beta 1 gorro, el beta 2 gorro, el beta 3 gorro, hasta el beta k gorro. El problema es que imagínense que tengamos 6 regresoras en el modelo. Tendríamos entonces 6 ecuaciones normales. Entonces es un modelo que si lo manejamos todo con estas sumatorias, ¿sí? Podría tornarse bastante insostenible, porque ya nos costó hacer un modelo, un sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones normales cuando estábamos con un modelo lineal simple. Imagínense trabajar con 6, 7, 8, 10 ecuaciones normales y hacer un sistema de ecuaciones para encontrar el valor de beta 1 gorro, beta 2 gorro. Es una tarea algebraicamente interminable e inmanejable. ¿Sí? Con 2, yo diría hasta con 3 ecuaciones normales, ustedes podrían, sin ningún problema algebraico, manejar ese sistema y encontrar el valor del beta 1 gorro, beta 2 gorro y beta 3 gorro. El problema está cuando tienen, digamos que tengan 5 regresoras en el modelo, incluida la constante. Hay que estimar el beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro, beta 4 gorro y beta 5 gorro. Entonces, imagínense que es un sistema de ecuaciones, son 5 ecuaciones en el sistema. Algebraicamente va a ser bastante complicado hacer el manejo. Ya nos costó, como digo, trabajar con un sistema de ecuaciones de 12 ecuaciones normales cuando trabajamos con un modelo lineal simple. Por lo tanto, lo que yo les aconsejo siempre es trabajar en la notación matricial, ¿sí? Entre notación matricial, si volvemos nosotros a lo que estábamos trabajando desde el principio, ¿sí? En notación matricial lo que yo tendría es esto de acá, ¿sí? Tendría que y de orden n por 1 es igual a x, la matriz x de orden n por k, por el vector b de orden k por 1, más el vector u de orden n por 1. ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo es trabajar básicamente en esta ecuación que les voy a marcar con color amarillo. Aguanten que voy un poquito atrás para evitar tanto rayón acá, ¿sí? Entonces estoy básicamente trabajando en esta expresión matricial, ¿sí? Para que todos estemos claros. Pero claramente como no observo el término de perturbación y no observo los parámetros poblacionales, pues termino trabajando con esta notación matricial, donde el vector y de orden n por 1 es igual a la matriz x de orden n por k, por el vector de estimadores de los parámetros poblacionales, los beta gorro de orden k por 1, más el vector, si quieren, de los residuos, de los estimadores de las perturbaciones de u gorro de orden n por 1. ¿Sí? Entonces voy a volver al slide que les estaba mostrando. Pues entonces es mejor trabajar en la notación matricial, porque como les decía claramente, si ustedes están queriendo trabajar con las sumatorias, van a poder hacer las derivadas, eso es el menor problema. O sea, derivar esto es muy fácil. El problema está que van a tener un sistema de ecuaciones enorme acá, que algebraicamente es insostenible. Es por eso que lo que hacemos en esta parte, yo les había comentado desde el principio de la materia, es que el modelo multivariado es mejor trabajarlo en forma matricial. Por lo tanto, yo tengo una matriz acá, es la que les mostraba antes,
¿sí? Tengo la matriz, en este caso a nivel poblacional, sería la matriz Y igual a la matriz X por la matriz o el vector de los beta gorro más el vector de los U gorro. Entonces, como acá, no, perdón, este es el muestral, ¿sí? Ya tengo acá Y, que es igual a la matriz X por el vector de los beta estimados, ¿sí? Más el vector de los U estimados, o sea, de los residuos. Entonces, yo estoy trabajando acá con la muestra. En si despejo U gorro, tendré que U gorro es igual al vector Y menos el vector X por menos la matriz X por el vector de los beta gorros, ¿no? Entonces yo tengo esta expresión que ustedes tienen acá en términos matriciales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Debemos elevar al cuadrado, porque no se olviden que hay que calcular el cuadrado de esto, ¿no? Entonces, para poder calcular, elevar esto al cuadrado, ¿sí? Fíjense que, no se olviden que estamos trabajando con matrices, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para calcular la suma de los cuadrados, ¿sí? Es multiplicar la matriz U gorro, la transpuesta en la matriz U gorro por U gorro, ¿sí? No se olviden ahorita que lo que tendríamos acá es esto, ¿no? Yo tengo que U gorro transpuesta, ¿sí? Y tengo por U gorro. No se olviden que en este caso U gorro es de orden n por 1. Y su transpuesta, que todos sabemos que en la transpuesta se intercambian las filas por las columnas, ¿sí? La transpuesta de esta U gorro va a ser de orden 1 por n, ¿sí? Así que al final en este producto me va a quedar una matriz de orden 1 por 1. Entonces lo que voy a tener ahí en realidad esto equivale, ¿sí? Matricialmente al cuadrado de los residuos, ¿no? Al cuadrado de los residuos o del estimador del término de perturbación, ¿sí? Entonces, fíjense que claro, este va a ser el producto de la suma, ¿no? Porque ustedes si tienen acá la matriz U gorro transpuesta, ¿sí? Por U, en realidad esto equivale básicamente, esto equivale a la suma, ¿sí? A la suma del cuadrado de los residuos, ¿no? Eso es en términos, si quieren, de sumatorias, ¿sí? Lo voy a poner mejor. En términos de sumatorias, tenemos entonces U gorro cuadrado por, perdón, no es U gorro, es U gorro transpuesta por U, ¿sí? Repito, U gorro transpuesta es de orden 1 por n y U gorro es de orden n por 1. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar un valor, o sea, va a ser una matriz de orden 1 por 1, que equivale básicamente, es equivalente a la sumatoria de los cuadrados de las perturbaciones, ¿sí? Matricialmente hablando, o sea, la sumatoria de los cuadrados de los residuos, desde i igual a 1 hasta n, equivale al producto de la matriz, en este caso, transpuesta de los U gorro por la matriz de los U gorro, ¿no? Entonces, claramente, matricialmente hablando, ustedes recuerden su clase de álgebra matricial, la sumatoria de los cuadrados de los residuos, pues equivale en términos matriciales, ¿no? Al producto del vector de transpuesto de los U gorro por el vector de U gorro, ¿sí? Eso es muy claro, o sea, no debería haber lugar a dudas, ¿no? Lo que están haciendo es simplemente, hacer un producto. Para que no les quede la duda, imagínense, hagamos algo acá, imagínense que ustedes tienen, hemos dicho U gorro transpuesta por U gorro, ¿sí? Entonces voy a tener, acá voy a tener los U gorro, el vector, voy a tener desde U gorro 1, U gorro 2, U gorro 3, U gorro 3, hasta U gorro n, ¿sí? Esta es una matriz de orden n por 1, claramente. Tiene n filas y una columna. Su transpuesta, que es la que está acá, va a ser una matriz de orden 1 por n, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es invertir las columnas, las reemplazamos en las filas, así que, las filas las reemplazamos en las columnas cuando transponemos, ¿no? O sea, la fila se vuelve columna.
Entonces, por lo tanto, si aquí teníamos en una fila U1 gorro, en otra fila U2 gorro, U3 gorro, y teníamos en la fila N UN gorro, se van a convertir en columnas. Entonces voy a tener en la transpuesta U1 gorro, U2 gorro, U3 gorro, hasta UN gorro. Entonces, claro, ustedes ya saben cómo se multiplican matrices. Entonces, en este caso puedo multiplicar las matrices porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, me va a quedar claramente una matriz de orden 1 por 1, si recuerdan álgebra matricial. Entonces, voy multiplicando. Multiplico U1 gorro por U1 gorro, me va a quedar U1 gorro al cuadrado, más, ¿sí?, U2 gorro por U2 gorro, me va a quedar U2 gorro al cuadrado, más, seguimos, U3 gorro al cuadrado, más U4 gorro al cuadrado, 4 gorro al cuadrado, y así más, etcétera, UN gorro al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, como les decía, este producto de estos vectores, de la transpuesta del vector U gorro por el vector U gorro, pues no es otra cosa que la suma del cuadrado de los residuos, desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces, pues aquí claramente lo que estoy queriendo decirles es que si representamos esto en forma matricial, equivale a esto, en términos de matrices, ¿no? Entonces, U gorro transpuesta por U gorro, ¿no? No se olviden que estas son matrices, estas de acá son matrices, o dicho de otra manera son vectores, solo tienen o una fila o una columna, ¿sí? Entonces, volviendo luego de esa explicación que supongo que ha quedado relativamente clara, pues lo que tendríamos es esto, ¿sí? Yo voy a tener, tenemos acá entonces, estos son gorros, aguanten de acá, que estos son gorritos. Ya, entonces vamos. Entonces fíjense que lo que tenemos acá, ¿sí? Si me concentro acá, es que U gorro transpuesta por U gorro es igual, fíjense que yo tenía que esto era igual a Y, la matriz Y o el vector Y, menos la matriz X por el vector beta gorro. Entonces fíjense que lo que tenemos que hacer es calcular el cuadrado, o sea, no se olviden que aquí esto equivale a la suma de los cuadrados, ¿no?, de los residuos. Entonces, ¿cómo calculo esto de acá al cuadrado? Son matrices, no se olviden. Entonces, si son matrices, tiene que ser la transpuesta de todo esto por esto de acá, ¿sí? Lo mismo que hicimos para el caso de calcular la suma del cuadrado de los residuos, ¿no? O sea, en términos matriciales es la transpuesta de U gorro por U gorro, no se olviden que estos son matrices, ¿no? Entonces, como todo esto de acá son matrices, pues el cuadrado de eso, o sea, el cuadrado de toda esta expresión que ustedes tienen acá, ¿sí?, va a ser igual a la matriz Y menos la matriz X por el vector beta gorro transpuesto, ¿sí?, por la matriz o el vector Y menos la matriz X por el vector de beta gorro, ¿sí? Entonces, esa es la forma que se trabaja en álgebra matricial. Yo espero que no haya dudas porque esto ustedes han tenido que ver en álgebra matricial. Por eso es que ven álgebra matricial antes de ver econometría, justamente porque es necesario para ver el modelo multivariado, ¿sí? Entonces, fíjense que una vez que tenemos esto, ¿sí?, una vez que ya tengo esto, pues fíjense que tendremos aquí U gorro transpuesta por U gorro, que equivale a esta sumatoria de los cuadrados de los residuos, ¿sí?, que va a ser igual. Entonces vamos a transponer esta matriz, todo esto que está en el paréntesis, porque hice la transpuesta de todo esto que está acá, ¿sí? Y solamente quiero recordarles algunas propiedades de matrices. Si yo tengo una matriz A y C y yo sumo la matriz A más la matriz C, la transpuesta de toda esta suma yo puedo separar, ¿sí?, va a ser la transpuesta de A más la transpuesta de C. Si yo tengo un producto, por ejemplo, A por C, transpuesta, entonces en este caso si transpongo el producto A por C, voy a tener C transpuesta por A transpuesta, ¿sí? Fíjense cómo se intercambian los elementos. Aquí tenía A por C,
pero fíjense que aquí aparece C transpuesta por A transpuesta. Y si tengo una constante multiplicada por una matriz T transpuesta, la constante se mantiene intacta y lo que tendría acá es la transpuesta de la matriz T. Estas son propiedades de matrices que ustedes deben recordar desde que han visto álgebra matricial, ¿sí? Entonces vamos adelante. Fíjense que lo que he hecho yo acá es simplemente transponer todo esto que tiene en color rojo. Entonces voy a tener Y transpuesta. Ahora vamos aplicando. Aquí ustedes tienen un producto que es X por B. Entonces tengo que transponer eso. Voy a utilizar esta propiedad, ¿sí? Entonces si utilizo esta propiedad voy a tener entonces B transpuesta por X transpuesta. Se han dado cuenta cómo cambian los elementos, ¿no? Se han intercambiado y se han transpuesto. Sí, pero estoy utilizando esta propiedad de matrices que ustedes han visto en álgebra lineal, ¿sí? Entonces voy a tener B transpuesta por X transpuesta, multiplicado por Y menos X por el vector beta, de las betas, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a tener U gorro transpuesta por U gorro. Ahora sí, vamos multiplicando, voy a multiplicar cada elemento, voy a tener Y transpuesta por Y, no se olviden que todo esto está en matrices, menos Y transpuesta por X, XB, la matriz de las betas, ¿sí? Menos B gorro transpuesta por X transpuesta por Y, ¿sí? Ahí voy. Y finalmente estos dos elementos, ¿sí? Tendríamos entonces B transpuesta por X transpuesta por X por B gorro. Simplemente multiplicado. Entonces tendríamos, seguimos con la parte algebraica de estas matrices, tendré U gorro transpuesta por U gorro es igual a Y transpuesta por Y menos. Ahora sí trabajaremos con esto. Quiero que se concentren en este elemento que tienen acá, ¿sí? Yo tengo Y transpuesta X B gorro, ¿sí? Y acá tengo B gorro transpuesta por X transpuesta por Y. Pero ¿qué es lo que pasa? Y transpuesta por X por B gorro es lo mismo que decir B gorro transpuesta X transpuesta por Y, ¿no? Porque en realidad esto de acá ha surgido de la o sea, es la transposición, ¿sí? O sea, el equivalente a esto es esto. O sea, los dos son lo mismo, ¿no? Es simplemente una equivalencia, ¿sí? Entonces yo tengo que Y transpuesta por X por beta gorro es igual al beta gorro transpuesto por X transpuesto por Y. Se sigue utilizando esta propiedad que ustedes tienen acá del producto de, la transpuesta del producto de matrices, ¿no? Entonces, A por C transpuesta es lo mismo que C transpuesta por A transpuesta, así que estos dos son equivalentes totalmente, ¿sí? Y voy a tener entonces que esto va a venir como B gorro transpuesta, esto como X transpuesta y esto irá solo como Y. Así que en realidad lo que yo tengo es que estos dos elementos son iguales, ¿sí? Y voy a tener U gorro transpuesta por U gorro es igual a Y transpuesta por Y menos 2 veces B gorro transpuesta por X transpuesta por Y más B gorro transpuesta por X por B gorro, ¿sí? Entonces fíjense que lo que ahora tenemos que hacer es seguir con la lógica de minimización de la suma del cuadrado de los residuos. Entonces, como esto equivale a la suma del cuadrado de los residuos, esto acá equivale a la suma del cuadrado de residuos, que es lo que les mostraba aquí, ¿sí? Entonces yo lo derivo con respecto al vector de beta gorro, porque no se olviden que este es un vector, ¿sí? Es un vector de orden K por 1, o sea, es un vector columna, donde solo hay una columna y hay K filas, donde K representa el número de regresoras en el modelo. Entonces, en este caso lo derivamos con respecto a al vector beta gorro, ¿sí? Entonces, derivando aquí no hay nada que hacer porque no hay beta, así que se deriva de 0, ¿sí? Pero acá tengo beta gorro transpuesta, ¿sí? La derivada, si ustedes recuerdan álgebra matricial, pues cuando trabajo con derivadas de matrices, en este caso, aquí tengo que derivar con respecto a beta gorro, ¿sí? Entonces voy a tener menos 2 por X transpuesta Y, ¿sí? Más X transpuesta. Fíjense que acá hay beta gorro y hay beta gorro transpuesta. Así que voy a tener, primero voy a trabajar con esta transpuesta. Voy a tener acá X transpuesta por X por B gorro,
¿sí? Más, ahora tengo que transponer porque esa es la lógica de la derivada de matrices, ¿no? Voy a tener acá X transpuesta por X y por B gorro, ¿sí? Por B gorro, perdón, porque estoy trabajando con ya la transpuesta, ¿sí? Entonces simplemente deben recordar la derivada de matrices, ¿no? Esta parte es la que más problemas podría generar porque ustedes deben recordar álgebra matricial. Lo único que yo estoy haciendo acá es aplicar las reglas de derivación en matrices, ¿no? Que ustedes han visto en álgebra lineal. Así que en esta, la derivada de todo esto con respecto al parámetro, al vector de beta gorro es igual a menos 2 por X transpuesta por Y, más X transpuesta por X por B gorro, más X transpuesta X por B gorro igual a 0. Debo igualar a 0, no se olviden, para cumplir con el proceso de minimización. Haciendo algo de álgebra tendremos entonces menos 2 por X transpuesta Y, más 2 veces X transpuesta X por B gorro, ¿sí? Donde haciendo todavía álgebra tendremos menos X transpuesta por Y más X transpuesta por X por B gorro igual a 0. ¿Sí? Seguimos acá con algo de álgebra. Tendré entonces X, voy a despejar el B gorro, ¿sí? Voy a tener X transpuesta por X por B gorro es igual a X transpuesta por Y y finalmente despejamos el vector beta gorro. Pero no se olviden, claro, uno despeja el vector beta gorro y piensa que todo esto lo podemos pasar a dividir, pero no se olviden que no hay división en matrices, ¿no? O sea, algo que ustedes deben estar muy claros es que no estamos pasando a dividir, no se pueden dividir las matrices. Así que en este caso lo que tenemos, fíjense acá, es la inversa claramente de la matriz X transpuesta por X transpuesta Y. ¿Sí? Que este es el resultado más importante al que hemos llegado. O sea, en conclusión, lo que estoy diciendo es que trabajando en términos matriciales, lo que tenemos al final de todo el análisis que hemos llevado adelante es que en términos matriciales, si quieren, cuando yo tengo varias regresoras en el modelo, el resultado que interesa acá es el que está encerrado en color verde, ¿sí? El vector de estimadores OLS, de mínimos cuadrados ordinarios, porque así lo hemos obtenido mediante la minimización de la suma, de la suma de los cuadrados de los residuos, es igual a la inversa, puede decirse a la menos 1, a la inversa de X transpuesta, porque esto es transpuesto, ¿no? No se confundan, no piensen que es 1, no es transpuesto. Es la inversa de X transpuesta por X transpuesta por Y. ¿Sí? Por lo tanto, el vector de estimadores obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, cuando hablamos de un modelo multivariado, pues se expresa de esa manera, ¿no? El vector de OLS, porque este es un vector de OLS, de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, es igual a la inversa de X transpuesta por X transpuesta por Y. No se olviden que todas estas son matrices. Muy bien, vamos un poquito adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo primero que uno le preocupa cuando ve la expresión anterior, que la voy a anotar acá, decíamos el vector, ¿sí? Que hemos obtenido OLS, de estimadores de mínimos, porque esto es un vector, repito, este es un vector, ¿sí? Va a ser igual, no sé, y además que no se olviden que es un vector de orden K por 1, si estamos todos de acuerdo, ¿sí? Es un vector. Entonces va a ser igual, decíamos, a la inversa de X transpuesta por X, no se olviden que estas son matrices, por X transpuesta Y. Entonces, lo primero que uno debe recordar es cómo calcular la inversa de una matriz, ¿sí? Porque esa es la inversa. Entonces, pensemos en una matriz A, solo para que recuerden álgebra lineal. Si tenemos la inversa, queremos calcular la inversa de una matriz A, esa inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A, multiplicado por la adjunta de la matriz A, donde la adjunta de la matriz A no es otra cosa que la transpuesta en la matriz de cofactores. Recuerden que una matriz de cofactores no es otra cosa que una matriz de menores, que ustedes ya han visto en álgebra lineal. Si se preguntaban en algún momento para qué iba a servir, pues todo lo que vieron en álgebra lineal, pues sirve para econometría, ¿sí? Entonces, pensaremos en una matriz, por ejemplo, A de orden 2 por 2, ¿sí? Voy a tener 2 filas y 2 columnas. Eso es lo que va a pasar todo el tiempo que ustedes trabajen
en esta, bueno, no en esta materia, ¿no? Porque depende. Claro, esto va a pasar cuando tengas un modelo simple, ¿no? Va a ser de 2 por 2, pero cuando ya tenga un modelo mucho más grande, pues el orden de la matriz va a ir cambiando. Pero imagínense que ahorita estamos trabajando con esta matriz de orden 2 por 2. Entonces, en este caso, lo que van a tener ustedes es el elemento A11, A12, A21 y A22, donde el primer elemento, el número que tienen acá, representa la fila, ¿sí? Y el segundo elemento representa la columna, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo sería la inversa de esta matriz A? Va a ser 1 sobre el determinante, multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, lo primero calculamos el producto de los elementos de la diagonal principal, que sería A11 por A21, y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que sería menos A12 por A21. ¿Sí? Y multiplicamos esto por la matriz adjunta. En el caso de una matriz de A de orden 2 por 2, como es nuestro ejemplito, pues es muy sencillo. Esta es la matriz de adjuntas, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle en el caso de la adjunta. Yo espero, como les había comentado al inicio de nuestra materia, que ustedes revisen cómo se calcula la inversa, pero no se olviden que una matriz adjunta pues no es otra cosa que la transpuesta en una matriz de cofactores, ¿no? Entonces, recuerden que es una matriz de cofactores, ¿sí? Claro, el STAT hace todo el trabajo en el caso de que hagamos una estimación multivariada, pero ustedes tienen que ser capaces. Una matriz de cofactores, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La matriz de cofactores de A sería una matriz como esta, ¿no? Aguanten que voy a mejorar esto para que no se me confunda, ¿sí? Entonces lo que yo tengo acá era el elemento A11, el elemento A12, el elemento A21 y el elemento A22. Entonces la matriz de cofactores de A, veremos entonces para el primer elemento pues elimino fila y elimino columna, me va a quedar el elemento A22, ¿sí? Esto tiene que estar multiplicado, recuerden la matriz de cofactores, por 1 elevado a la I más J, donde I representa el número de filas en la matriz y J el número de columnas. En el caso inicial que tenemos acá, estamos pues trabajando con el elemento A11. Entonces 1 más 1 es 2, ¿sí? Así que lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Después tendré el otro elemento, pues elimino columna, ¿sí? Y elimino fila. Entonces voy a tener el elemento A21. A21 por 1 elevado a 1 más 2 es 3. ¿Sí? Y así voy armando la matriz de cofactores. Entonces acá voy a tener el elemento elimino fila, elimino columna y me queda el elemento A12. Entonces voy a tener el elemento A12 por 1 elevado a la 2 más 1 es 3. Esto es negativo, ¿no? Me olvidé. Esto es negativo, menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, etcétera. Y aquí voy a tener el elemento, elimino fila, elimino columna de este elemento, me va a quedar el elemento A11. A11 por menos 1 elevado al 2 más 2 es 4, ¿no? Es elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener el elemento A11 por menos 1 elevado a la cuarta. ¿Sí? Claro, entonces es la matriz de cofactores. Aquí va a ser, fíjense que me va a quedar una matriz de cofactores de A, que va a ser igual a el elemento A22, el elemento como esto es menos 1 al cubo, va a ser negativo, negativo A21, aquí voy a tener negativo A12, y aquí voy a tener el elemento A11. Entonces, para calcular la adjunta tengo que invertir filas por columnas. Así que esta columna se convierte en la fila, fíjense. Sí, esta columna de acá se convierte en la fila, y esa es la adjunta. Para que recuerden nada más cómo se trabaja con la adjunta, ¿sí? Ese es el cálculo de la inversa de una matriz por el método de la matriz adjunta, para que no se olviden, ¿sí? Por lo tanto, pues tienen que saber calcular. Muy probablemente en el examen yo pida el cálculo con un ejemplo que calculen manualmente el vector de los beta OLS o el vector de
los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces les puedo dar los valores de la matriz X, y claro, ustedes deberían invertirla, o sea, X transpuesta por X, la inversa de esa matriz, de X transpuesta por X, pues deberían ustedes poder encontrar el vector OLS, ¿sí? O sea, qué sé yo, yo les puedo dar un sistema de ecuaciones y les pido que ustedes encuentren los beta gorro OLS, entonces pues deberían poder hacer eso. Mañana les voy a dejar un ejercicio para que ustedes justamente hagan esto, porque deben saber calcular la inversa de una matriz y no van a poder utilizar calculadoras ni nada, esto debe ser calculado de manera manual, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Imagínense que yo les puedo decir, imaginen que X es igual, esta es la matriz, ¿no? Es una matriz que ustedes van a tener 1, 1, 1, 1, qué sé yo, aquí 2, 4, 3, 1, no sé, ¿no? Aquí varios elementos. Entonces ustedes deberían poder hacer todos estos cálculos en matrices para poder calcular el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, porque esto no es otra cosa que un vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Por eso le puse beta, que es el vector de los beta estimados, o LS, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios. Es igual a la inversa de X transpuesta por X transpuesta Y. ¿Sí? Ahora, todos sabemos que Y, en términos poblacionales, sería igual a la matriz X por el vector B poblacional, de los beta poblacionales, más el vector del término de perturbación. Así que reemplazando esta Y acá, ¿sí? Yo puedo reexpresar el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, del beta gorro OLS, no se olviden que es un vector de orden K por 1, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es, reemplazamos esa Y, fíjense que es lo que hice justamente acá, reemplazo algo de álgebra y lo que tenemos es una nueva expresión del vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ya lo habíamos dicho, es igual a la inversa de X transpuesta por X transpuesta Y, todos son matrices. O dicho de otra manera, lo podemos expresar de esta forma: el vector de estimadores OLS o de mínimos cuadrados ordinarios es igual al vector de parámetros poblacionales, ¿sí?, por la inversa de X transpuesta X por X transpuesta U, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos expresiones es válida. Sin embargo, es mejor manejarlas siempre por separado, ¿no? Normalmente la que aparece en los libros es esta, ¿sí?, que el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios es igual a la inversa de X transpuesta por X transpuesta Y, y esta de acá se utiliza para demostrar que el estimador es, el vector, si quieren, de OLS es un estimador insesgado. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen hasta acá es simplemente, en este video les quería mostrar cómo se hacía la estimación de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero cuando tenemos una regresión multivariada. Entonces, más de 2, 3, 4, 5, 6 regresoras, K regresoras en el modelo, necesariamente debemos utilizar álgebra matricial, ¿sí? Entonces, los resultados importantes hasta acá en nuestra materia, ¿sí?, en esta parte del modelo multivariado son estas de acá. Estas que las he encerrado en color lila. Así que les pido ver este video, repasar un poco, porque a continuación les voy a poner un par de videos más, en realidad uno más, para mostrarles los supuestos algebraicos de estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios multivariados, en una regresión multivariada, perdón, y además mostrar las propiedades estadísticas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en cuanto a insesgadez y un estimador óptimo que llegaría a ser un estimador de varianza mínima dentro de los estimadores lineales insesgados. Entonces, hasta acá nuestra clase, que solo quería mostrarles cómo se trabaja en la parte de la estimación de los beta gorro OLS, o del vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí?, cuando tenemos un modelo multivariado.